Eso o el... El primer sonido que el bebé conoce es la frecuencia cardíaca de la mamá o el latido de la mamá, ¿no? Entonces por eso es importante que cuando un niño nace, entonces lo pasan al pecho de la mamá. Esto es si el bebé no tiene alguna complicación o algo. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea. El día de hoy ya estamos en un episodio más. Estamos ya en la temporada 2 del podcast. La verdad es que han sido épocas buenas. Y qué mejor manera de iniciar el año con un tema muy especial, ¿no? Que es el poder de la música. Para eso traemos como invitado al maestro David Alcántara. Él es guitarrista, emprendedor y productor. Maestro, bienvenido a su podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Ya he visto varios capítulos del podcast bastante interesantes. Un gusto de verdad poder compartir aquí la plática contigo. No, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El maestro pues es nacido en la Ciudad de México, pero pues ya es sonorense por tradición, digámosle, ¿no? Ya tiene desde el 2003 más o menos aquí. Así es, estoy cumpliendo 20 años de haber llegado a Hermosillo. Ok. Y pues muy contento. Hay un término que utilizo yo para definir al chilango radicado en Sonora, que es el guachorense. Ok. ¿No? Porque el sono guacho es el que se fue de Sonora a la Ciudad de México y regresa con ideas de la Ciudad de México, ¿no? Ok. Entonces esa es la diferencia entre el sono guacho y el guachorense. Perfecto. Y pues ya tienes del 2003 aquí con nosotros. Sí, llegué en diciembre de 2003, así que en este diciembre 2023 cumplí 20 años, gracias a Dios, de haber llegado a esta maravillosa tierra que yo siempre digo que esta es la verdadera Tierra del Sol. Pues en el 1997 inició o ingresó a la Escuela de Música en la Universidad Autónoma de México y estudia licenciado en instrumentista, en guitarrista. Ha tocado en un sinnúmero de escenarios, ha creado diversos talleres, entre los más importantes pues traer a Alejandro Markovich de Grupo Caifanes, entre otros, que también es un instrumentista ahí de los buenos, ¿no? Así es. Y actualmente es fundador y guitarrista de Terceto Sonora Guitarras y también es maestro particular en música. Así es. Pues tengo toda la vida dedicándome a la guitarra y cuando recién llegué a Hermosillo trabajé de otros oficios que tengo conocimiento, como es la computación. Yo daba servicio a las computadoras Apple Macintosh cuando recién llegué y después estuve trabajando mucho tiempo en ventas de equipo de cómputo, a empresas, a gobierno, y eso la verdad me ayudó mucho a poder ser lo que soy ahora en la parte de ventas con la marca de guitarras. Excelente, no, pues más adelante vamos a estar hablando ahí, que también es otro tema importante, claro, de lo de las guitarras. Sí. Y el tema del día de hoy es el poder de la música. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos música? Dicen por ahí que el ser humano es un ser musical, ¿no? Que desde antes de que nosotros nacemos, pues ya escuchamos la música. Entonces, ¿cómo vamos desarrollando esto a lo largo de nuestro tiempo? ¿Y cómo lo podemos llegar o lograr desarrollar el amor a la música, el talento, el poder tocar un instrumento como tal? Pues más adelante también lo vamos a estar tocando, ¿no? Excelente. Dice por ahí que cómo vamos a explicar que un recién nacido pues no escucha el lenguaje o no entiende las palabras que nosotros le hablamos, pero sí entiende la música. Eso ya está bien estudiado, ya está bien desarrollado. Inclusive el primer sonido que el bebé conoce es la frecuencia cardíaca de la mamá o el latido de la mamá, ¿no? Entonces por eso es importante que cuando un niño nace, entonces lo pasan al pecho de la mamá. Esto es si el bebé no tiene alguna complicación o algo, y lo pasan directamente al pecho desnudo de la madre para que escuche ese latido del corazón, identificar quién es su madre. Entonces el apego en los primeros minutos es importantísimo porque el bebé escucha ese ritmo cardíaco, ¿no? O sea, salió de donde se encontraba y de repente perdió noción de dónde estaba y regresa al pecho de su mamá y dice, estoy aquí, pero ahora ya... Oye, qué interesante eso. Sí, entonces eso desarrolla muy bien al bebé, le ayuda al apego materno y qué importantísimo porque pues eso nos va desarrollando a lo largo del tiempo y el apego que llegamos a tener con la mamá.
Pero si vamos nosotros a ver la música y en el caso de usted, ¿cómo inició? ¿Por qué la música? ¿Por qué no a lo mejor otra carrera? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Por qué se derivó directamente a irse a la música? Pues fíjate que tengo la fortuna de que mis papás siempre me tuvieron cerca de la cultura, ¿no? Mi papá siempre ha tocado la guitarra desde que tengo uso de razón. Desde que yo era muy pequeño, él tocaba la guitarra. Y hay muchas canciones en particular que recuerdo que cantaba en estos momentos. Y mi mamá siempre estuvo muy pendiente de que yo estuviera cerca de actividades culturales, pintura, música, literatura, artes plásticas. Bueno, ya viene todo de la pintura. Uh-huh. Yo soy originario de la Ciudad de México y mi mamá trabajó toda su vida en el Servicio Postal Mexicano, en el Correo. Y tuve la fortuna de conocer el edificio de Correo Mayor, así se llama. Bueno, en México hay una calle que se llama Correo Mayor, pero no tiene nada que ver con el correo edificio como que tal. Estoy mencionando. Entonces, este lugar es algo bastante mágico e interesante para mí, porque desde niño anduve corriendo por ahí. Tenemos de vecino enfrente, cruzando el eje central, el Palacio de Bellas Artes. Del lado izquierdo tenemos el Banco de México, del lado derecho tenemos el Museo Nacional de Arte, tenemos el Palacio de Minería. Entonces esta zona del centro histórico de la Ciudad de México fue algo que me marcó a mí de por vida, ¿no? Entonces claro, siempre estar ahí. Y los cursitos de verano pues eran en el Museo Nacional de Arte y en el Palacio de Minería, ¿no? Es común que allá en la Ciudad de México desde chiquitos tengan que llevar algo, algún tipo de instrumento, alguna actividad extracurricular de aparte de la escuela. Así sí es habitual, no es habitual. Uh-huh. Y regularmente pues el verano es la parte en la que los niños más tienen es tiempo para poder realizar estas actividades. Okay. Entonces, por ahí empezó. Yo creo que entre lo que yo había escuchado de mi papá y que mi mamá siempre fue gran admiradora de la música, recuerdo muchos acetatos en particular de ciertos artistas, música de folclore latinoamericano, Beatles, John Travolta, bueno, más bien los Bee Gees, uh-huh, entre muchos otros más, ¿no? Entonces siempre estuve cerca de la música popular en varios idiomas. Había un disco en particular de un grupo que se llamaba Bossa 5, okay, que tocaban pura música bossa nova, pero eran mexicanos. Y fíjate que con el tiempo, por allá del año 98, 99, en un bar donde llegué a tocar con un grupo, estaba tocando uno de los integrantes de este grupo, ¿no? Otro disco importante que veo ahí era el de Tegua, que era una cantante que cantaba pues música mexicana, o sea que era cantante solista. No recuerdo exactamente qué tipo de música, pero me acuerdo perfectamente del disco. Entonces yo creo que la vena artística viene directamente de mi papá, porque mi abuelo fue director de banda, compositor, y ellos son de la Sierra Mije de Oaxaca. Okay. Entonces hay una gran influencia de la música oaxaqueña en mí, así como de la música chiapaneca, porque mi mamá es del estado de Chiapas, ¿no? Okay, mi mamá es de Tapachula, Chiapas. Mi papá es de un pueblito ya casi una ciudad ahora, ¿no? Que se llama Totontepec, en el estado de Oaxaca, en la Sierra Mije. Y pues bueno, mi abuelo fue compositor, entonces yo creo que por ahí, ¿no? Pero fíjate que te voy a contar algo curioso. Cuando yo era chico, mi papá y siempre a mis hermanos y a mí siempre nos tuvo siempre nos tenía con alguna actividad. Okay. Él decía que no era bueno que los niños nomás estuvieran viendo la televisión, ¿no? Entonces a cada uno nos asignaba actividades, por supuesto primero las tareas y demás, ¿no? Y entonces a mi hermano comenzó con el básquetbol, a mi hermana pues regularmente la niña siempre es un poco más apegada a la mamá y a sus actividades y todo eso. Y en mi caso me quería enseñar la guitarra. Él tocaba la guitarra. Él tocaba la guitarra. Okay. Pero cosa que a mí en ese momento no me gustaba para nada. Okay. Y esta es una anécdota que cuento mucho porque esa es como que es algo extraño, ¿no? Sí. Porque ahora me dedico porque ahora se dedica a la guitarra y antes no le gustaba, ¿no? Exactamente. Entonces, pues resulta que esto fue como en 6º año de primaria.
Pasa el tiempo, entro a la secundaria y un día, entrando a la cafetería de la escuela, me atraparon los coros angelicales de la rondalla. Estaban cantando una canción de Camilo Sesto que se llama Jamás, y el arreglo que había hecho el maestro de esa canción estaba padrísimo. Y estaba yo comprando una torta cuando... ¿Y eso? Dije, órale, qué padre se oye. Dije, no, entonces fui, me asomé a la sala audiovisual y vi que era la rondalla, y de repente vi compañeritos de otros salones que estaban ahí. Dije, oye, mira, ahí está tal y tal. Órale, qué buena onda. Y ese día regresé a mi casa y le dije a mi papá, quiero aprender a tocar la guitarra. Wow. Entonces, ese día me dijo, bueno, pues cuando yo te quise enseñar, no quisiste aprender, pues ahora ráscate con tus propias uñas, ¿no? Sí. Pero bueno, al final de cuentas siempre me enseñó y todo eso, ¿no? Entonces, recuerdo también un momento muy particular porque me dijo, te vas a aprender el círculo de sol, que es un conjunto de acordes que se enseña a los alumnos en la parte básica, ¿no? Entonces, me acuerdo que eran vacaciones, me dijo eso y me fui a sentar. Y estuve Una y otra y otra. hasta que de repente dije, mira, creo que ya me salió. Sí. Y entonces ya me acerqué con él, le dije, oye, fíjate que ya me lo aprendí. ¿Cómo es que te lo aprendiste? Sí. A ver. Y me dijo, bueno, muy bien. Me dijo, pero ¿sabes qué? Nada más que lo estás tocando, no lo estás tocando completo. Ok. Lo vas a tocar ahora así, de esta manera. Ok, bueno, ya ahí cambió la cosa. Tardé más días y así fue sucesivamente, ¿no? La guitarra me atrapó muchísimo al grado de tener, siempre lo digo, no lo digo con orgullo, Como dice la canción. pero siempre tuve esa particularidad de que me atrapó de tal manera que comencé a tener problemas escolares. Ok. Porque ya la guitarra me había atrapado de una forma impresionante que la verdad ya no me importaba nada más que tocar la guitarra. Entonces, pues bueno, ya mi papá me dijo, a ver, bueno, la guitarrita la vamos a dejar aquí. Sí. Hay que estudiar, hay que ponerse las cosas, hay que ponerse las pilas, no puedes reprobar, no puedes hacer esto, etcétera, ¿no? Entonces, así es como fui, que la guitarra me atrapó. Pero fíjate que curiosamente yo defino ese momento como el momento en el que yo decidí, de alguna manera, porque no era a lo mejor claro como tal, que iba a dedicarme a la música, que iba a dedicarme a la guitarra. Sí, y a todos nos toca, yo creo, de pequeños, ¿no? En el caso de un servidor, pues fue igual, ¿no? Me gustaba la medicina y desde que yo me acuerdo dije, como que me gusta por este lado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que en la infancia eso nos va marcando, ¿no? Y si tenemos un evento, en este caso, que le gustó tocar la guitarra, pues eso fue lo que empezó a definir o el camino por donde iba a comenzar a seguirnos su vida, su trayecto de vida. Así es, y fíjate que lo curioso es que nunca entré a la rondalla. Ok. O sea, nunca, o sea, obviamente, pues bueno, para formar parte de un grupo tienes que tener ciertas características, como cualquier otra actividad que tú quieras desarrollar. Quieres un puesto gerencial, pues tienes que tener perfil, capacitación, credenciales, etcétera, ¿no? Entonces, y digo, yo creo que también vergüenza, ¿no? Pero resulta que éramos varios grupos de la secundaria. Esto fue en tercero de secundaria. Éramos varios grupos y el último grupo ya tenía muy poquitos alumnos, entonces decidieron repartirlos en los demás y desaparecer ese último grupo. Uh-huh. Entonces, curiosamente, cayó ahí uno de los chicos que estaba en la rondalla. Y entonces, pues con él comenzamos a intercambiar, pues él me pasaba algunos tips y yo cosas que conocía, pues le decía, mira, yo me aprendí esto, etcétera, ¿no? Pero ahí fue donde empecé a descubrir un poquito este celo profesional que existe en todas las áreas, no solamente en la música, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde comenzó todo, ahí fue donde decidí. Después de eso terminó la secundaria. Todo esto que te estoy platicando fue en la ciudad de Tlaxcala. Yo soy originario de la Ciudad de México, uh-huh, pero en el 6º año de primaria me fui a estudiar a la ciudad de Tlaxcala y allá duré hasta terminar la preparatoria y después me regresé a la Ciudad de México a estudiar en la Escuela Nacional de Música, que
Entonces, pues bueno, ahí es como comienzo con la guitarra. Deseo que ese sea mi futuro, tocar la guitarra, aprenderlo bien. Y bueno, comienzo ya a estar en la prepa, ahí sí ya formé parte de la rondalla, aparte de actividades deportivas y demás. Y pues bueno, cuando termino la prepa ya no había oportunidad para estudiar la carrera profesional de música, entonces por eso me regresé a la Ciudad de México, pero durante ese trayecto formé parte de la rondalla, hice grupos de rock, tocábamos covers y todo eso ahí en esa ciudad. En esa ciudad. Después regreso a la Ciudad de México y comienzo con, bueno, quiero hacer mi ingreso a la Escuela Nacional de Música, pero resulta que cuando yo llego a la Ciudad de México ya se pasó la convocatoria. Entonces, un buen amigo que tenemos en la familia, que lamentablemente digo ya falleció, profesor etnomusicólogo que se llamaba Felipe Flores, amigo de mi abuelo, de mi papá. Él me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, bueno, se pasó la convocatoria, pero vamos para que conozcas la escuela. Y bueno, él era un gran personaje, todo el mundo lo conocía. Y siempre, él estudió en el Conservatorio Nacional de Música y era profesor del Conservatorio Nacional de Música. Pero él era muy, pues era un personaje muy conocido porque tenía mucho conocimiento sobre los instrumentos prehispánicos. Tenía libros, muchas cosas, un gran desarrollado. Sí. Entonces, me acuerdo que fuimos y la persona que me presentaron dijo que por mi edad, que yo tenía 20 años en ese momento, ya no era, no, 19, ya no era óptimo por la edad. En la música y en el deporte, no sé si en la medicina, Doc, lo desconozco, pero en la medicina, en el arte y en la música, perdón, en la música y en el deporte, la edad sí es un factor importante, ¿no? Leí una anécdota de Jared Borghetti, futbolista, el futbolista de la selección nacional, que él platicaba que le dijo a su papá, oiga papá, el fútbol me tiene apasionado, quiero saber si hay posibilidad de que yo pueda dedicarme al fútbol, porque mire, tanto en la música como en el deporte, la edad es un factor muy importante. Para estudiar puede ser cualquier edad. Y yo quiero el fútbol ahorita, ¿no? Y gracias a que mi papá me apoyó, pues ahora soy lo que soy, dice, ¿no? Sí. Entonces, pues la edad es un factor importante. Por la edad, la maestra dijo que yo ya no. Ay, no, dice, no, ya no, pobrecito. Pero no, o sea, estaba joven, ¿no? O sea, sí. 19 años, era muy, muy joven. En la parte de medicina, yo tenía compañeros, fíjese, por ahí del segundo, tercer semestre, ingresó con nosotros otro compañero de otra escuela que hizo cambio. Pero esta persona tenía, yo creo que en ese entonces nosotros éramos de 20, 21 años, yo creo, ¿no? Estudiantes. Y la persona que ingresó con nosotros era un señor de 55, casi 60 años. Pero toda su vida él había querido estudiar medicina. Claro. Entonces, para esto no hay tiempo, ¿no? En la cuestión de medicina, pero sí a lo mejor para lo que comenta, sí, ¿no? Sí, para el deporte y para la música. Sobre todo porque la mayoría de las personas se sorprende muchísimo porque la carrera de música en el Conservatorio Nacional de Música dura 10 años. La carrera de música en la Escuela Nacional de Música son 4 años de licenciatura, pero tienes que hacer 3 años de un ciclo propedéutico. Si tú llegas a la escuela con el conocimiento general de interpretación, de teoría, de todo lo que es la parte de música y conocimientos generales de la historia de la música, y haces tus exámenes extraordinarios para poderte posicionar en la licenciatura, lo puedes hacer. Okay. Pero en México nuestro sistema educativo no incluye la música de base, como en otros países. En Estados Unidos, tú terminas el high school, sí, y te puedes ir a estudiar a Berkeley, sin problema. ¿No? ¿Por qué? Porque ya sabes leer música, ya tocas un instrumento, tienes todos los conocimientos musicales básicos, ¿no? Entonces, en México, pues nuestro sistema educativo es diferente. Y pues bueno, tenemos que tomar, hay muchas personas que deciden que sus hijos estudien música en escuelas aparte, academias, y pues tienen cierta formación.
Ahora hay las escuelas de iniciación artística. Estoy hablando de la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí. Aquí en Sonora no contamos, o sea, es muy diferente la No. persona que quiere estudiar música. Bueno, contamos con la fortuna de tener el CEDART. Ok. El CEDART es el Centro de Estudios Artísticos, es del IMBA. No sé si lo estoy definiendo bien, las siglas, ¿no? Pero CEDART. El CEDART es la escuela, es la preparatoria con Bellas Artes. Es una, podríamos decirle, división del IMBA, donde tú entras a estudiar la preparatoria, tus estudios de preparatoria, pero ya enfocados a la parte de música, danza, pintura, etcétera, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí en Sonora. Sí, porque yo me acuerdo en lo que a nosotros enseñaban en la escuela. Yo creo que lo máximo que llegué a aprender fue en la secundaria, ¿no? Que te enseñan a tocar flauta y se acabó, ¿no? Y banda de guerra era lo único que había. Y te voy a platicar por qué es importante la flauta. La flauta es el instrumento por elección, digamos, el instrumento que te permite la iniciación musical. Ok. ¿Por qué? Porque con la flauta en automático estás realizando el entrenamiento auditivo. Okay. Entonces, el entrenamiento auditivo es un factor muy importante. Que digo, hay personas que no se dedican a la música, que tienen la capacidad debido a su gran experiencia en escuchar música, poder decir, ay, esa no le salió, ¿no? y fíjese que todos los instrumentos de viento, hablando de la parte médica, pues es importantísimo para las personas que tienen asma. Les ayuda a las personas que tienen asma a desarrollarse, mejor dicho, en instrumentos de viento, porque eso va aumentando su capacidad respiratoria. Entonces, yo creo que es una buena manera de iniciarnos en la música. Claro. Oye, qué interesante. Qué bueno que estás tocando todos estos temas. Sobre todo porque te digo, la comunidad artística lo desconoce, yo hasta donde yo sé. Está interesante poder intercambiar este conocimiento, Doc. Te agradezco que nos estés compartiendo todos estos, porque son interesantes. Y ¿por qué? Porque pues nosotros los vemos siempre desde el punto de vista artístico, ¿no? Así es. Exacto. Pero mira qué interesante que puede ayudar también a la salud. Bueno, te decía, aquí en Hermosillo está el CEDART, en México están las escuelas de iniciación artística, están los CEDARTs, las dos son del IMBA. Entonces, si tú traes tus estudios de estas escuelas, puedes revalidar tus materias y a lo mejor nada más haces un año de propedéutico y ya entras directo a la licenciatura. Pero en promedio, la mayoría es estudiar 3 años del ciclo propedéutico, 4 de la licenciatura, más el año que quieras hacer de maestría o etcétera. Doctorado, ¿no? Y cosas de esas. Exacto. Sí, yo creo que para todos, o habrá personas que se les facilite. No sé cómo les podemos definir, ¿no? Si tienen algún tipo de facilidad o algo dentro de sus capacidades diferentes a los demás, que es más fácil aprender a tocar música. Hay otros que se les dificulta más. Hay gente que dice, es que yo quiero ser cantante, pero a lo mejor no te dan los tonos para llegar a ser un cantante de grandes así envergaduras, como decimos, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene algo que ver en la persona? ¿Tiene que tener un talento especial o ese talento se va desarrollando o lo va uno desarrollando conforme va estudiando? ¿Cómo lo ve usted como maestro? Pues mira, te voy a hablar desde mi experiencia. Uh-huh. En lo personal, parte de mi eslogan es que cualquier persona puede aprender a tocar la guitarra. No hay edad para aprender a tocar la guitarra. Es una realidad que tanto en los deportes como en la pintura, en cualquier área, siempre hay personas que tienen una gran habilidad que destaca un poquito más que los demás. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido alumnos, yo regularmente acepto alumnos de 8, 9 años en adelante. Okay. Más chiquitos no. ¿Es más complicado o qué es lo se que requiere pasa? Yo creo que desde mi punto de vista se requiere de un poquito más de otro tipo de perfil como profesor uh-huh. para trabajar con los niños tan chiquitos. Sí, porque vemos, por ejemplo, en China, en Japón, que niños de 2, 3 años, inclusive me ha tocado también en Estados Unidos ver niños de 2 años, a lo mejor tocando batería ya con ritmo, ¿no? O sea, uh-huh. ni siquiera, pues yo me acuerdo que yo toco batería, uh-huh. entonces yo me acuerdo que aprendí ya como hasta los 12, 13 años y un niño de 2 años,
Pues o sea, es difícil saber cómo, ¿no? Pues mira, tiene que ver con la parte cultural también. Mira, en este tipo de casos muy particulares existe actualmente, hoy en día, te voy a platicar de lo que es mi conocimiento hoy en día, hay un método japonés que se llama el método Suzuki. Sí. Ese método japonés sí puede, tiene la característica de trabajar con niños muy pequeños. Y te voy a recomendar, y al público le vamos a recomendar que vean un documental que se llama El Sistema. Esto es creado por el doctor Abreu, así se llama, el doctor Abreu, en Venezuela. Esto se trata de que cada lugar de Venezuela tuviera una orquesta. Entonces Venezuela es un lugar muy importante en la formación de músicos, un país muy importante en la formación de músicos porque se han enfocado en que hasta el lugar más recóndito, según el documental, lleguen los instrumentos musicales para crear una orquesta. Okay. En ese documental vas a poder ver niños chiquititos de 3 años, 4 años, que tienen un violincito de su tamaño y están haciendo chi, chi, tri, 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 los 4 juntos, ¿no? No están tocando nada en particular, no están haciendo alguna melodía en particular, pero están aprendiendo a tocar el violín. Entonces, el método que desarrolla el maestro es como un método orgánico, pero viene a darle esa fuerza a todo esto que estamos tocando, de que si alguien tiene más habilidades que otros. Okay. Porque hay niños que pues a lo mejor no tienen la habilidad, sí tienen la habilidad, pero como nunca han estado cerca, su entorno no está relacionado con la música, pues no lo desarrollan, ¿no? Okay. Por eso siempre digo yo que no hay edad para aprender a tocar un instrumento musical, y es un hecho que sí hay quien tenga más habilidades que otros, pero todos podemos llegar a hacer lo que queremos hacer si lo deseamos, si lo proponemos también, ¿no? Claro. Hay algunos beneficios por ahí que vimos o que estudiamos de qué o cómo nos beneficiamos nosotros con la música, ¿no? ¿Qué le ha tocado ver como en su experiencia como tal a lo largo de los años de ser maestro, de tocar en diferentes partes, ¿no? En muchos escenarios? ¿Qué beneficios le otorga la música a una persona? Pues mira, me ha tocado, la mayoría de las ocasiones, las personas se acercan al instrumento musical por gusto, porque hay recomendación médica, por ejemplo, algún problema en las manos, en el sentido después de tal vez una cirugía, que el doctor recomienda, mira, aprende a tocar un instrumento musical, el piano, la guitarra, para que comiences a trabajar todo esto que arreglamos, etcétera, ¿no? Temas de salud mental también, ¿verdad? Como depresión. Me ha tocado alumnos que llegan directamente a decir, profe, pues bueno, estoy preguntando por la clase y todo eso porque el doctor me recomendó realizar una actividad con un instrumento musical, y la verdad es que la guitarra es el que más me gusta, ¿no? No es porque tenga alguna situación claro, difícil por lo que dije de mental, pero sí me ha tocado trabajar con personas que tal vez tenían algún cuadro de depresión y aprender a tocar el piano, la guitarra, cantar, les ha ayudado mucho. Me buscan también mucho, estoy hablando ahorita en lo particular de la guitarra, claro. Me buscan mucho también para preparar a los alumnos cuando quieren entrar a la Escuela de Música de Bellas Artes de aquí de la Unison. La Universidad de Sonora tiene tiene el área de Bellas Artes, donde está danza, pintura, artes plásticas, música, literatura también, me parece. Y pues está la Escuela de Música y pues bueno, para poder entrar a la Escuela de Música pues hay que audicionar, hay que claro, hacer un examen de admisión, aparte del normal del escolar, ¿no? Entonces, para eso también, y la mayoría de ocasiones es por gusto, ¿no? Por gusto. Sí, comentaba por ahí que es un potenciador del desarrollo cerebral. Inclusive se ha visto que las personas que quieren aprender algún otro lenguaje, algún otro idioma,
primero les recomiendan que aprendan a tocar música. ¿Por qué? Porque va a desarrollar aparte la sensación o el que nosotros escuchemos mejor. Ahorita lo comentábamos cuando se estaba poniendo los audífonos. Le digo, es que usted escucha mejor. Lo que pasa es que tiene desarrollado más su audición que el resto de las personas que no nos dedicamos a esto de la música. Entonces, aparte de desarrollar o potenciar el desarrollo cerebral, pues favorece los hábitos de estudio, ¿no? Así como lo comenta, de que la gente va a practicar. Esto es con práctica, ¿no? El aprender a tocar no es de la noche a la mañana. No es como si ahorita agarro la guitarra, mañana voy a estar tocando en una sinfónica o en una orquesta o en algo como tal, ¿no? Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo tarda una persona así, digamos, más o menos, ¿no? Sabemos que las habilidades pues es muy diferente de persona a persona, pero ¿cuánto ha visto de tiempo que le toma a una persona aprender a tocar, en este caso, guitarra? Mira, voy a retomar un poquito lo que me platicaste ahorita, que platicamos de la parte de cerebral. Tuve la fortuna de conocer a un médico que tomó clase de guitarra conmigo y que él me decía: yo vine a tomar la clase contigo porque alguna vez toqué la guitarra y quiero retomarlo, pero principalmente porque soy un hombre que tiene 55 años y quiero utilizar la guitarra como un preventivo para el desarrollo del Alzheimer, me dijo, ¿no? Y deberías, me dijo, investigar un poquito acerca del tema para que tú puedas darte cuenta que también puede ser un canal de ventas, claro, ¿no? En las personas adultos mayores, ¿no? Muchos adultos mayores dicen aquí en Hermosillo que chango maroma, ¿cómo se dice? Que chango viejo no aprende maroma nueva. Sí. Pero bueno, yo siempre les digo, tengo tengo 3 casos de éxito, pero uno lo cuento como uno solo porque eran pareja. Un día yo trabajaba en un centro cultural y llegó un señor que me dijo: David, mucho gusto, me llamo José Luis, tengo 74 años y quiero aprender a tocar la guitarra. ¿Todavía puedo? Claro que puede, le dije, ¿no? Te voy a ser sincero, me dijo, quiero tocar la guitarra, prefiero venir, salir de la casa, activarme en esta actividad, realizar esta actividad, a quedarme dormido en el sillón en mi casa viendo la tele, me dijo, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí, pero quiero que seas honesto conmigo y me digas si puedo aprender. Claro que sí, y aprendió, ¿no? Obviamente, pues, todo a su debido tiempo, ¿no? Y el otro señor tenía 82, 83 y estaba recién casado con una señora de 65 y los dos eran pareja y llegaron a la clase. Él fue muy directo y me dijo: profe, a mí enséñame canciones, por favor. Yo amo los tríos y esa es mi música y yo quiero tocar eso. Sí. Y la señora sí me dijo: no, a mí sí me interesa leer música. A mí sí me interesa aprender a leer partituras. Y pues bueno, los dos aprendieron. Regresando a la pregunta del promedio, en el caso de la guitarra y en mi caso, yo les garantizo a todos mis alumnos que en 4 meses están tocando la guitarra. Ok. No importa si tienes habilidades o no. Por eso yo siempre que el papá me contacta y me dice: oiga, pues es que sí queremos que el niño entre a clases. Yo manejo lo que llamo la primera clase, donde muestro mi trabajo y pues en base a eso le comento a los papás que tomen decisiones, ¿no? Y sobre todo que le pregunten al niño o al alumno, claro, si se sintió cómodo, si le pareció bien. Entonces, hay muchos papás que me dicen: es que queremos saber si tiene posibilidad de aprender o no, pues, ¿no? Que usted sea honesto y que nos diga: bueno, es que todos pueden, ¿no? O sea, eso es, en mi experiencia, tengo más de 25 años dando clases de guitarra. Entonces, sí, en mi experiencia, todos pueden aprender. La metodología que yo utilizo me permite garantizar que en 4 meses aprendes. Volvemos al tema de manera básica, claro, ¿no? Que te aprendas las mañanitas, una canción que a ti te guste mucho. Ese es desde lo que yo hago, ¿no? Para gente que se desespera, ¿no? Y quiere en 2 semanas, sí, una semana ya estar tocando. Ajá, sí. No. Yo eso lo resuelvo con una pregunta. Yo le digo: a ver, es que dicen: no, profe, no, definitivamente no me sale, no puedo. A ver, ¿cuándo habías hecho esto antes?
No, pues nunca. Pues entonces no te puedes exigir demasiado, ¿no? Sí. Es igual que si hoy amaneciste con ganas de querer hacer un maratón y no tienes ni aguantas darle la vuelta a la cuadra, Mucho menos los pues 5, 10, 15, 30 kilómetros del o sea, es maratón. imposible. Entonces yo siempre lo resuelvo de esa manera y le digo, mira, vamos a hacer las cosas como yo te estoy indicando y vamos a hacerlo lento y vamos a hacerlo a su paso. Toma en cuenta que lo que yo dije lo vamos a cumplir, ¿no? Y siempre, pues, gracias a Dios, tengo la fortuna de que la mejor carta de recomendación que tengo es esa precisamente, ¿no? Así es. La recomendación. Entonces, la mayoría de los alumnos aprende en ese lapso. Obviamente, pues si no tomamos clases una semana, un mes y todo eso, pues todo eso cambia. Pero todos pueden aprender y no hay edad. Así lo defino yo. Perfecto. Sí, y lo que comentaba hace ratito, lo de la persona que tenía Alzheimer, se ha visto y hay estudios, por ejemplo, en el 2021, hay un neurocirujano español, no sé si escuchó esa parte, el neurocirujano se llama Jesús Martínez Fernández, el doctor Jesús Martín, perdón, y él es neurocirujano, revisado, él ve toda la parte cerebral, ¿no? Entonces hicieron ellos un estudio en el 2021 con una tomografía, una resonancia magnética, y empezaron a estimular a diferentes personas con diferentes tipos de música. Entonces ellos se dieron cuenta que había ciertas áreas del cerebro que se estimulaban más con ciertos tipos de música, inclusive música que a lo mejor mucha gente no le gusta, que ahorita pues es la más famosa a nivel mundial, que es el reggaetón. Esa es la música más escuchada a nivel mundial. Claro. Le gusta a algunos, no les gusta a otros. Es una realidad. Y ese estudio que hicieron en el 2021, encontraron o lo publicaron, mejor dicho, en una revista que se llama Neuroscience, ahí en Estados Unidos. Y los tipos de música que compararon fue reggaetón, música clásica, folclore y electrónica. Eliminaron nuevamente la letra, pues que normalmente tiende a ser misógina del reggaetón, solamente fue el puro ritmo. Y los resultados pues fueron algo sorprendentes. Publicaron en estas notas periodísticas alrededor del mundo que el reggaetón activaba significativamente más las regiones cerebrales que se estudiaron en comparación con los otros estilos. Y estas áreas fueron las que están encargadas del procesamiento del sonido, las encargadas del procesamiento motor, o sea, del movimiento, y los ganglios basales. Entonces, en ese estudio se vio que la música tiene mucho que ver en la motricidad de las personas. Tristemente, el reggaetón pues, fue la que más activaba a las personas y les ayudaba para las personas que tenían algún tipo de Parkinson, de Alzheimer. La música es importantísima. Bastante. Y nos puede activar, nos puede también dar para abajo ciertas melodías, claro. Nos ponen tristes o nos ponen más melancólicos. Entonces la capacidad que tiene la música sobre el ser humano pues es impresionante. Bastante, ¿no? Qué interesante. Fíjate que ahorita que comentas eso, en el podcast que tengo, entrevisté al guitarrista Ricardo Salinas y él decía, posiblemente vamos a causar controversia con tus seguidores, pero yo defiendo el reggaetón, me decía. Y entonces, pues bueno, el punto tal vez no en el sentido de posicionarlo como algo bueno o malo. Ajá, exactamente. Es un indicador de que, pues, o sea, no hay cosas, dentro del reggaetón no hay cosas tan malas. Pero lo que echa a perder desde el contexto pues, de las letras es eso precisamente, ¿no? El tipo de mensaje que se da, que todo esto creció como música urbana y de repente se deformó y es interesante ver cómo se ha desarrollado. Sí. Te recomiendo mucho y le recomiendo a tu público también que escuchen, que vean el podcast de El Chombo. Ok. Así se llama él. El Chombo es un productor que tiene un canal en YouTube. Y está muy interesante todo lo que platica en base a su conocimiento y desde el punto de vista musical. Y no habla de lo bueno y de lo malo, pero sí te ayuda a definir ciertas cosas que a lo mejor uno a veces no tiene claridad. Claro. Sobre todo las personas que no conocen tanto acerca de la música. Y pues bueno, te decía yo que el reggaetón pues es algo que tendrá algunas cositas por ahí interesantes, ¿no? Pero es innegable que yo lo relaciono mucho más con la música popular, ¿no? El ritmo es algo que viene, que siempre hace que uno sienta esa necesidad
de pararse a bailar o de estar contentos o de estar lavando los trastes mientras estás escuchando salsa, que por ejemplo yo hago eso, o voy a cocinar y eso es lo que escucho. Sí. Entonces tiene mucho que ver que esta música está basada en lo popular, y la mayoría de las cosas que están basadas en lo popular pues van a tener más trascendencia que las que son de alguna manera con características de la música académica, pues, ¿no? Sí, no, y comentaba también que no necesariamente el reggaetón de hoy, ¿no? O sea, el ritmo, hablando como tal, el beat, el ritmo, ¿no? O sea, el ritmo es importantísimo porque hablaba que viene o es una mezcla cultural de música africana. Entonces, la mezcla de tambores activa cierta parte de nuestra corteza cerebral. Y eso es lo que algo nos despierta. No saben si es algo intuitivo, algo que traemos desde hace años, que nos han pasado nuestros ancestros de la música, del tambor como tal o del ritmo, pero pues cómo vino a pegar y cómo le ha cambiado la vida a las personas, ¿no? Bastante. Las emociones van muy de la mano con la música. Comentaban, y de hecho comparten la misma región cerebral, que la región frontal es la parte de las emociones y la parte de la música. Con la música se secreta dopamina, que es la que nos hace, la dopamina, la serotonina, que nos hace que estemos bien, que estemos contentos, que estemos felices. Y lo han puesto que es muy equivalente al placer que tiene uno cuando tiene o relaciones, o cuando come chocolate, o cuando uno siente ciertas emociones lindas, bonitas. Entonces, más o menos la música va muy relacionado a esto, ¿no? Sí, de hecho, como lo mencionaste hace un rato, bueno, no sé si has visto la película de Ratatouille. Sí, sí. La escena donde el crítico de comida, de restaurantes, prueba el Ratatouille, que al momento de probarlo, lo regresó. Así es. A la época en la que él estaba con su mamá y que ella cocinaba ese platillo, ¿no? Sí. Es la misma, sucede lo mismo con la música. Hay música que yo en el contenido que realizo para darle promoción a las guitarras y a las clases, y pues para compartir también un poco de conocimiento, he utilizado ciertos solos de guitarra emblemáticos, digamos, ¿no? Que en cuanto uno los escucha, sabe qué canción es, ¿no? Así es. Y los comentarios son de verdad enriquecedores, ver lo que comentan las personas, de decir, crecí con esa música y me acordé precisamente del pueblo en aquel donde estaba yo viviendo, o me recuerda mucho cuando estábamos chicos con mis hermanos. Así es. Que estaban todos ahí. Entonces es muy abocador. Y te voy a platicar otra anécdota. Estuve tocando con un amigo en un grupo hace mucho tiempo, y su mamá experimentó esta parte de la, ¿cómo se dice? Estimulación temprana. Sí. En los bebés. Entonces dice que le ponían unas bocinas en la pancita a la mamá durante todo ese proceso, y con música de Mozart, con música de otro tipo, ¿no? O sea, música, mira, te voy a explicar algo ahí rápidamente. Es llamado música clásica, pero por ejemplo en Radio Universidad utilizan un término que es la música de arte o la música académica, porque decir música clásica es hablar específicamente del periodo clásico, ¿no? Que hay varios periodos en la historia del arte, y bueno, pues hay un periodo que es el periodo clásico, que en ese es en el que existe la música clásica, ¿no? Pero en general se le debería de decir música de arte, ¿no? Entonces dice él, este chico, que su mamá le ponía las bocinas, y que todo iba muy bien. El niño nació y todo estaba funcionando perfectamente, dice, hasta que llegó Barney. Sí. El día que llegó Barney, dice, ahí se acabó todo el esfuerzo, ¿no? Esa es una anécdota. Y otra es que tengo otra conocida, una gran amiga, que conocí cuando estuve en la Escuela de Música Mexicana, que ahorita voy a platicar de eso. Entonces, ella decía que había platicado con médicos que habían hecho un experimento con música de Bach, de Johann Sebastian Bach, a cierto nivel de volumen, con ciertas características de la música en particular, o sea, ciertas obras,
lograban una sensación similar a la de la paz que supuestamente te ocasiona el fumar marihuana, por ejemplo, ¿no? Y digo, nunca he fumado, entonces no sé. Sí, no, pero está bien reconocido, o sea, que tiene sus efectos, la marihuana, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Entonces, eso me sorprendió mucho porque fue de las primeras cosas que yo te estoy platicando del 99, más o menos. No, del 96, sí, del 96. Que digo, sigue siendo todavía un tema de controversia, pero habían hecho ese experimento con música de Bach. Específicamente música de Johann Sebastian Bach, que a él se le llama el padre de la música, ¿no? Sí, no, y hay muchos estudios, como comenta, inclusive hay ondas que mandan, ¿no?, a ciertas frecuencias que también pueden estimular a la persona a que lo ponga muy o activo, o que lo ponga inclusive agresivo, que lo ponga nostálgico. Entonces sí, la música, los beats, las frecuencias, todo eso cambia nuestro estado de ánimo para bien, otros para mal. Claro. Entonces yo creo que tener un instrumento que nos ayude para bien, pues eso es lo más importante, ¿no? Y fíjate que te voy a platicar otra anécdota más personal. En algún momento, bueno, a mí en lo particular, sí quiero compañía musical, pero estoy concentrado en hacer lo que estoy haciendo. Me gusta mucho escuchar música de Ponce para guitarra, ¿no? Manuel M. Ponce para guitarra, pero en algún momento la persona que vivía conmigo me decía, ay, ¿podrías quitar esa música Manzalocos, por favor? Eso o sí sea, decía. lo que para mí era, me mantenía Claro. con cierto acompañamiento para la concentración, Sí. Para la otra persona parecía, quita eso. Sí, son como a lo mejor la música esa que ¡guau! Puros gritos. Ajá. Y a lo mejor hay personas que no les gusta. Sí. A lo mejor a mí lo personal no me agrada, pero pues hay personas que sí. Ajá. Y lo tranquiliza. De hecho, Sonora es un estado muy metalero. Sí. Y entonces pues la mayoría de los grupos de rock de metal, pues eso hace, ¿no? Despertar en las personas esas ganas de bailar y empujarse entre todos y demás, ¿no? El famoso slam. Sí, pero si te funciona a ti, o sea, ¿por qué debería estar mal, ¿no? No, o sea, claro, no era un tema de que me dijera que estuviera mal, pero me refiero yo que es interesante lo que puede causar en ti. Así es. O para lo que tú lo utilizas y en lo que otra persona está pensando de eso. Claro, ¿no? Claro, sí, a todos nos gustan los diferentes ritmos, ¿no? Ajá. Y si vamos a hablar de la experiencia que ha tenido, ¿cuál ha sido su mayor experiencia o cuál diría usted que es la mejor experiencia que ha tenido al tocar música? ¿En algún escenario en especial? ¿Con alguna otra persona en especial? Pues mira, pues híjole, son muchísimos. Poquito tiempo, ¿no? O sea, ¿qué le va a... Tengo la fortuna de haber hecho bastantes cosas y de haber hecho muchas cosas con otras personas, de conocer a otros artistas, de platicar con otros artistas, pero yo creo que de las cosas más interesantes y padres que nos ha pasado es que aquí en Hermosillo, como mencionaste, soy fundador del Terceto Sonora de Guitarras, que el concepto del ensamble es la difusión de la música mexicana, ¿no? Sonorense, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, de toda la música de México. Entonces, en el año 2016 vino Lila Downs a tocar al festival Tierra Sonora, que es en San Luis Río Colorado. Entonces, el festival nos contrató para hacer el open show, o sea, digamos, abrir el concierto de Lila por la similitud en cuanto a la parte musical. No tuvimos la oportunidad de platicar con ella ni nada porque no se dieron las circunstancias, pero esa es una de las cosas pues interesantes, digamos, ¿no? Que me han pasado. Tuve la oportunidad de estar en el programa que se llamaba El Ángel de la Noche con el escritor Germán Dehesa, que ya lamentablemente ya falleció, eso fue hace mucho tiempo también, y en el programa Piano Bar con el periodista Luis Carbajo. En ese programa estaba Luis Carbajo, un reconocido pianista que no reconozco, no recuerdo ahorita su nombre, y Oscar Chávez. Entonces, eso, ¿qué otra cosa te puedo decir? Te puedo decir que cuando yo entré a la escuela de música no tenía claro,
más bien, tenía muy claro que yo no quería ser guitarrista concertista. Yo lo que quería era formalizar mis estudios de guitarra, musicales, y poder seguir creando como arreglista, como parte del grupo en el que yo tocaba, ¿no? Después ya dije, no, pues es que es maravilloso estar frente al escenario, ¿no? Pero digamos que el primer concierto solista que yo he realizado en mi vida, solista, fue aquí en Hermosillo. Okay. Ya aquí en Hermosillo. Anterior a eso, pues siempre he participado con orquestas, formé parte de una orquesta típica muchos años, que tocaba música del siglo XIX. Y tuve otro terceto antes del que está aquí, que es el que tenía en la Ciudad de México, donde tocábamos lo mismo, que es con el que hicimos todo esto de Germán Dehesa, de Piano Bar y todo eso. Pues así, de lo que se me viene a la mente así rápido, es eso. Tocando con un grupo, siempre platicamos entre los artistas que una de las cosas más padres, de las más trascendentales que te puede pasar, es que tú, siendo compositor de una canción, la cantes y que el público la cante contigo, ¿no? Okay. O sea, esa es una de las cosas más importantes. Y a pesar de que pues la rola no era de nosotros, porque es un cover que tú estás tocando, esa sensación de causar, de lo que causas en el público, que le está gustando lo que estás tocando y que aparte está cantando contigo, es fascinante. Sabe que va una parte de ahí, ¿no? De lo que usted hizo, y que la gente se involucre ahí cantando, ajá, tocando. Sí. Y otra de las cosas importantes o trascendentales, viajar. Viajar haciendo lo que te gusta. O sea, vivir de la música, viajar, es algo que considero yo que también es invaluable, ¿no? Claro. Sí, y alguna otra cosa que le haya tocado ver que a lo mejor no le gustó tanto, que usted diga, híjole, como que en este escenario, o a lo mejor cuando inicié no me gustó como toqué en esta parte, me sentí muy nervioso. Pues mira, el nervio, yo cuando mis alumnitos dicen, quiero audicionar para participar en una actividad escolar, yo siempre le digo, mira, los nervios es algo que se trabaja, con la actividad. Mientras más veces lo realices, pues vas a ir trabajando. Nunca se te van a quitar, sí, ¿no? Y decía, tenemos un guitarrista muy importante en México que se llama Julio César Oliva. Él se dedicó a recabar ciertas frases célebres de ciertos guitarristas, o bueno, de músicos, y decía que Paco de Lucía mencionaba. Paco de Lucía era un guitarrista español que vivía en México, vivía en Playa del Carmen, y decía él que cada vez que yo voy a dar un concierto estoy nervioso, dice. Y es una cosa impresionante, ¿no? Y era un gran guitarrista, ¿no? Y entonces dice, yo creo que el día que yo suba al escenario y no sienta nervios, ese día voy a tocar mal, decía, ¿no? Sí, o sea, los nervios jamás se van a ir, ¿no? Ajá. Y lo pongo en la parte médica, es igual, o sea, el día que a nosotros nos llega a tocar cosas así extremas, cosas así de una persona muy, muy grave, pues eso no nos quita el nervio, ¿no? O sea, no, para nada. Yo siempre he pensado, Doc, que la medicina tiene mucho que ver con la música, en el sentido de que tienes que tener vocación y un perfil. No cualquier persona puede ser médico, definitivamente. Así lo considero, porque ves muchas cosas impresionantes, ¿no? Sí. Entonces, considero eso. Y respecto a lo malo, pues lo que más abunda en este medio es cuando tú comienzas, el famoso caimán. No sé si has oído alguna vez hablar de él. Ese no me ha tocado escucharlo. A ver, ¿cuál es el famoso caimán? Mira, el caimán es esa persona que dice, oigan, chicos, pues oigan, suenan muy bien. ¿Qué les parece si los llevo aquí para que vayan fogueándose y todo? Pero él sí cobra una lanita y a los músicos pues no les da nada. O cobra 5,000 y a cada uno le da 100 pesos, ¿no? Entonces, ese es el famoso caimán. Entonces, existe entre los artistas que, digo, yo es parte de la experiencia, es parte del camino. No es algo bonito, pero pues existe, lamentablemente, pues, ¿no? Entonces, siempre entre los artistas dicen, de hecho hay memes en el Facebook que dicen,
frases que te dijo el primer caimán que te tocó, dicen, ¿no? Y entonces todo el mundo empieza a soltarlas ahí. Está divertido eso. Pues ahora que lo ves en ese aspecto, pero en su momento sí fue así de... Me tocó tocar, por ejemplo, con un grupo de marimba que me decían, bueno, pues esta tocada me pagaron, ¿no? La que sigue me pagaron, y me dicen, no, la que sigue no, esta no fue No la cobramos. Esta no fue cobrada, esta fue de muestra, ¿no? Bueno, no, pues la que sigue también, y la que sigue también. Entonces dije, bueno, aquí ya hay algo un poquito diferente. Pero siempre he pensado, Doc, que la experiencia esa nadie te la va a quitar, ¿no? O sea, aunque a lo mejor no te fue bien en ese aspecto, pero pues la experiencia de haber tocado con ese grupo y lo que aprendiste y lo que viste y lo que aprendiste en general de todo, eso jamás. Y muestra de eso es que cuando yo te digo que llegué y no pude entrar a la nacional porque se había pasado la convocatoria, el maestro Felipe Flores me llevó a la Escuela de la Música Mexicana. Okay. Y entonces, en la Escuela de la Música Mexicana fue sorprendente llegar a una fábrica antigua y estabas escuchando la trompeta del mariachi que estaba practicando, el del guitarrón, la marimba. Y entonces dije yo, wow, ¿a dónde llegué, no? ¿En dónde estoy? Ajá, entonces ahí tenían una carrera que se llamaba promotor técnico en música popular mexicana. Pero tenía un dato importante. No tenía reconocimiento de validez oficial ante la SEP. Lo cual para mi mamá, para mi papá era un poco, a ver, pues vas a estar 3 años de tu vida en esa carrera y no vas a tener ningún papel. Híjole, no, mejor buscamos otra escuela. Y entonces yo después de que llegué ahí dije, no, yo aquí me quiero quedar. Sí. Lo que voy a aprender aquí, aunque no me den papel, realmente es algo que me voy a llevar para toda la vida. Y el terceto es parte de eso, porque, en esa carrera lo que estudias es, la difusión de la música tradicional mexicana, ¿no? Okay. Entonces, llegué en el 95 y estudié, o sea, se suponía que yo solamente iba a llegar ahí para prepararme y el siguiente año entrar al Nacional. Pero cuando vi lo maravilloso que era, me quedé a hacer la carrera y hasta el tercer año fue que apliqué ya para la Nacional de Música. Okay. O sea, ya no lo hice luego como era el plan. Sí. Por todo lo que aprendí ahí. Entonces creo que eso es un factor importante en mi vida porque eso es a lo que me he dedicado, es la difusión de la música mexicana, ¿no? Sí, entonces ya tiene pues bastante tiempo, ¿no? De la música, ¿no? Desde que inició con su papá hasta que entró a la escuela. ¿Qué recomendación le daría a aquella persona que quiera estudiar música, algún instrumento en especial? ¿Qué le diría? Pues mira, hay 2 aspectos. El que quiera aprender simplemente por gusto, por recomendación, por lo que sea, pues que no importa la edad, ¿no? Yo siempre creo que ese es el principal obstáculo en las personas que quieren aprender. El primero y el más importante es la edad. El segundo es que creas que no tienes la habilidad, que no naciste con don, que no tienes talento. En mi caso particular de la guitarra, yo siempre le digo a las personas cuando me dicen eso, lo que a usted le pasó y por lo cual usted no pudo aprender es por la mala guitarra que tenía. Ok. ¿Cómo la guitarra? Sí, pues seguramente usted cuando dice que quería hacer una cejilla, pues no podía porque el grosor del brazo de esa guitarra era tan grueso, tan grande, que no permitía que tuvieras ese agarre. Que pudieras tener la facilidad para poder hacerlo. Pero el problema no eras tú, el problema era la guitarra. Okay. Entonces, ese es el principal, con el punto que más me encuentro es la edad. Entonces yo digo, no pienses en la edad, no hay límite para estudiar. Ahora, mucha gente se siente mal en llegar a una academia y él ser de 35 o 50 años y estar con niños chiquitos y estar, ¿no?, a un lado de un chiquillo que en 3 patadas tocó algo que a él tiene semanas y que no lo puede realizar. Entonces yo siempre lo atribuyo a la práctica
Y pues a lo que tú, o sea, si quieres tener, no sentirte así, pues puedes conseguir un maestro particular, ¿no? Y considero que también el avance va a ser más progresivo y vas a ver más resultados Claro. que en la clase grupal. Pero hay muchos que la clase grupal les funciona muy bien. Entonces, lo bueno es que el pastel es muy grande y hay para escoger en todos los aspectos, ¿no? Tenemos muchas academias en Hermosillo, tenemos muchos maestros particulares de todos los instrumentos, piano, clarinete, saxofón, guitarra, que digamos que eso ya no te lo dije, pero los instrumentos más populares para que la gente estudie, el público, lo que más quiere estudiar es guitarra, piano y canto. Ok. Son las carreras saturadas en todas las escuelas, ¿no? Sí, lo que comentaba y qué importante, ¿no? Lo de las guitarras. A mí me tocó, yo me acuerdo hace muchos años, ¿no? Igual querer intentar tocar guitarra y no se me daba. No podía poner, o decía, mis dedos están muy chiquitos o esto está muy grueso porque no alcanzo a dar el tono como tal, ¿no? Pero usted también hace guitarras, ¿no? Que es otra cosa importante. Así es, exactamente. Guitarras David Alcántara es algo que surgió en el camino de ser emprendedor con las clases, ¿no? Okay. Surgió la necesidad de que mis alumnos necesitaban unas buenas guitarras y a partir de ahí comenzamos. Entonces yo siempre digo, mientras tu guitarra tenga las características físicas adecuadas, vas a poder aprender. Las guitarras están hechas a la medida de la persona, hay chiquitas para los chiquitos, tiene que ser grandes para todos. ¿Cómo es ahí? Pues mira, regularmente las personas se adaptan a lo que está a su alcance, ¿no? Okay. Hay personas que sí pueden invertir en una guitarra infantil para el niño, que es lo recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque la mano no está apta todavía para los grandes trastes que tiene una guitarra tamaño estándar, que podríamos decir que es la de adulto, ¿no? Sí. Entonces yo podría definir las guitarras en las infantiles para los niños entre los 6, 5 y los 11 o 12, ¿no? A partir de los 12 existe lo que le llama en Estados Unidos la guitarra 3/4, o aquí en México popularmente se le llama tercerola, ¿no? Entonces, esa tercerola es una guitarra intermedia entre la infantil y la de adulto, ¿no? Que también es muy utilizada para hacerla requinto, digamos. Okay. ¿No? Se le pone, se afina y se le pone un capo para que suene como requinto, ¿no? Porque el requinto es otro instrumento diferente. Entonces, y la guitarra estándar. Entonces yo recomiendo, si es un adulto, pues la guitarra normal. Si es un niño, buscar la manera de conseguir una guitarra infantil, sobre todo porque es importante cuando el niño lo pide. Cuando el niño dice, quiero aprender guitarra, yo siempre le digo a los papás, apóyalo. O sea, no importa si no toma clase conmigo, o sea, apóyalo, consíguele, pero que él... Que inicie, pues. Que inicie y que si tiene la inquietud que la desarrolle, pues, ¿no? Claro. Y en ese caso es cuando sí agarro niños chiquitos. Uh-huh. Tengo ahorita una alumnita de 5 años, tengo un alumnito que tenía 7, ahora ya tiene 9, que son alumnos que los decidí tomar porque ellos pidieron a los papás la clase de guitarra. Okay. Entonces, cuando es ese aspecto, sí los acepto. Pero cuando son más grandes y que los papás les quieren poner una actividad, que es bueno, por supuesto, procuro que ya sean más grandecitos, porque como no tienen tanto la inquietud, a veces es un poco complicado, ¿no? Que quieran aprenderlo, porque a lo mejor no es ni la guitarra lo que les gusta, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, en términos generales, guitarra de adulto para los adultos, adolescentes y niños entre los 12 y los 20, 19, la tercerola, y a los niños chiquitos pues la infantil, ¿no? O sea que si quieren aprender a tocar requinto es diferente, o sea, es otro tipo de clases. Sí, bueno. O sea, uno que lo ve por fuera dice, pues sabe tocar guitarra, sabe tocar requinto, y no es así, ¿no? Pues no, es que podríamos decir que tocar la guitarra es algo muy general, en el sentido de tocar canciones y todo, ¿no? Hacer solos de guitarra, dependiendo del solo de guitarra y las características que tenga ese solo de guitarra,
podrá ser algo que puedas tocar de inmediato o que tengas que determinado tiempo cubrir con práctica de ejercicios y demás cosas para poder lograrlo. Okay. La mayoría de los alumnos tiene el deseo de poder hacer eso, ¿no? No solamente tocar, sino también tocar solos de guitarra. Y la mayoría sabe que tiene que recorrer cierto camino para poder llegar ahí. Entonces, yo siempre comento que es importante que te des cuenta que no es que no puedas tocar ese solo de guitarra, ni que no tengas la habilidad para poder hacerlo, simplemente que no estás ahorita preparado en este momento para poder hacerlo. Pero si seguimos adelante con estas cosas, con estas otras, vas a poder llegar a tocar eso y más, ¿no? Como los niños, ¿no? Que les dicen, o sea, ya quieres correr, pero ni siquiera sabes caminar todavía. O sea, pero no hay que gatearlo, hay que caminar y luego ya después correr, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, hay un punto importante que son los adultos mayores. Los adultos mayores, una guitarra estándar ya no puede ser muy amable, por llamarlo de alguna manera, con ellos. Entonces ahí es donde por las cuerdas, ¿están más duras o qué es lo que pasa? La distancia de los trastes. Ah, ok. Sí, okay. La amplitud es como yo lo he relacionado a veces como que cuando uno va haciéndose adulto mayor, pues vuelve a ser uno de alguna manera como niño, pues, ¿no? Sí. Entonces, los trastes de una guitarra estándar, por ejemplo, los primeros trastes ya requieren de cierta amplitud de la mano que se desarrolla, ¿no? Para tener esa habilidad y que a lo mejor pues a cierta edad o por la ocupación de tu trabajo de toda la vida no no dejó tus manos pues, o sea, por ejemplo, la gente que ha trabajado en el campo, que ha trabajado en la tiene construcción, artritis también, tiene deformidades en las extremidades, ajá, ¿no? Exactamente. Entonces, una guitarra estándar puede hacer que la persona diga, uy, no, pues no, ya no pude. Okay. No, a ver. Vamos a buscar otra. La guitarra estándar tiene una medida que es de 65 centímetros, de la ceja del puente a la ceja del clavijero. Esa es la guitarra estándar. De ahí podemos hacer medidas menores, ¿no? Incluso una tercerola puede ser una guitarra que la recomendamos inicialmente para los adolescentes, pero también puede servir para las damas y para los adultos mayores, pues, ¿no? Okay. Entonces, sí, lo recomendable es eso, pero hay veces que, pues bueno, no hay ni en las tiendas cosas con esas características, ¿no? Y hay para zurdos y para derechos también es otra, Oye, ¿no? ese es un tema importante, sí, tocaste un tema importante. Sí. Siempre me preguntan, oiga, pues yo soy zurdo, pues nomás le cambio las cuerdas, ¿no? Sí, funciona, o sea, como me decían como dicen los ingenieros, ¿no? ¿Funciona? Sí, ok. ¿Pero es lo correcto? Ajá, exactamente. O sea, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque la guitarra está fabricada para derechos. Sí. Entonces, las medidas de inclinación, la calibración que tiene la guitarra está fabricado para una persona derecha. Y a lo mejor la persona que era zurda inició tocando una guitarra para derecho y no se le dio, dijo, no, pues eso no es para mí, ¿no? Cuando a lo mejor si le hubieran cambiado la guitarra, hubiera funcionado, ¿no? Eso hago yo. Cuando tengo el caso de una persona que es zurda, le digo, a ver, pues tenemos que hacer el experimento. Comenzamos a trabajar las primeras clases con la guitarra normal, como derecho, y después le cambiamos las cuerdas a su guitarra y lo hacemos como zurdo. Y ahí él donde define, no, la verdad es que me siento... ¿Cómo cambió? Muchísimo mejor, sí. Así, ¿no? Como zurdo. Pero tengo alumnos zurdos que tocan como derechos. Entonces, eso también es primordial. Con la práctica se dieron. Ahorita tengo uno en particular que es zurdo y practica como zurdo. Ok. Y estudia como zurdo. ¿Y como maestro es igual de difícil, es diferente o cambia algo? Lo que pasa es que estás acostumbrado a manejar todo como derecho, ¿no? Ok. Pero en cuanto ya llego yo a la clase, switcheo completamente todo y me volteo. No, tengo 2 alumnos zurdos, perdón. Ok. 2 alumnos zurdos. Entonces ya llego yo con este rollo de que pues ya llegué aquí con mi alumna, zurdo, todo zurdo. Cuando hay veces que por alguna circunstancia yo no llevo la guitarra y que le digo, a ver, préstamela, es cuando me acuerdo, pues no se puede, pues es que sí. Él es zurdo, ¿no? Okay.
tan familiarizado te encuentras en el momento de que él es zurdo y tú eres derecho y que estás compartiendo la clase, que cuando le pides la guitarra ya no te acuerdas que es zurda. Okay. Y cuando la quieres agarrar, ay, pues si no se puede, porque porque está al revés. Entonces la recomendación sería, si eres zurdo, inicia con zurdo. O sí. La recomendación es hacer la prueba, ¿no? Okay. Tocar con la guitarra como derecho y tocar la guitarra como zurdo. Y simplemente algo de naturalidad en, a ver, ¿cómo te sentiste? ¿Se sentiste igual o te sentiste más cómodo? Porque recuerda que hay personas que les llamamos ambidiestros, ¿no? Claro. Que tienen la posibilidad y la habilidad de poder hacer las mismas cosas con las dos manos. Entonces, los zurdos tienen mucho porcentaje de ser ambidiestros, okay, porque viven en un mundo hecho para derechos, sí, ¿no? Sí. Yo tenía una maestra en la prepa que decía que ella formaba parte de una asociación mundial, donde hacían trabajo pues para concientizar que pues vivimos en un mundo hecho para derechos, no para zurdos, ¿no? Sí. Y cuando estuve trabajando en el cómputo, que es algo en otro, bueno, sí te dije que estuve en el cómputo, pero estuve 8 años dedicado al cómputo. Siempre. Entonces, cuando alguna persona solicitaba un teclado para zurdos, me sorprendía demasiado que el teclado le costara 450 pesos cuando un teclado normal vale 150. ¿Por qué la diferencia? ¿No? Exacto. O sea, pero entonces quiere decir que las máquinas de fabricación están hechas para derechos. Están estandarizadas pues para un cierto tipo de cosas. Y voltear la producción para hacer teclados zurdos implicaba un costo extra. Sí. Entonces ahí es donde radica tal vez a lo mejor eso, ¿no? Entonces, pues bueno, en términos generales, relacionado con esa parte del aprendizaje de la guitarra y de la guitarra, yo recomiendo siempre los tamaños adecuados, ¿no? Perfecto. Aquí en Hermosillo puedes encontrar guitarras infantiles, a veces es raro. Tercerolas es un poquito más regular, sobre todo en la época de inicio de cursos de clases. Es cuando más vas a poder encontrar a lo mejor una pequeña variedad. Ok, perfecto. No, pues maestro, la verdad que ha sido un tema bien importante, muy, muy interesante también. Muchas gracias. Nos ha tocado ver desde los inicios de la historia, Ajá, de la música, cómo influye en nuestra salud, para bien, para mal, nuestras emociones, qué tan importante es que se adapte una persona a una guitarra o algún instrumento. También es cada persona es un mundo y cada quien es diferente, ¿no? Entonces, cómo va a ir desarrollando la música, pues también es otra cosa que también nos queda claro, que no es rápido, que no es de la noche a la mañana, pero todos pueden y tienen, o se puede tocar. Así es. Guitarra, ¿no? Podríamos manejar así como en términos generales, que no te preocupe la edad, ¿verdad? Que no sea un obstáculo para que tú quieras aprender el instrumento que quieras o cantar. Que no pienses que no tienes habilidades, ni que no tienes el talento, porque en mi experiencia, el factor principal en que las personas desarrollen su aprendizaje de la guitarra ha sido más por relación a una mala guitarra que por las habilidades o por las capacidades que puedas tener, ¿no? Okay. Las cuestiones de salud, de que tengas un problema en la mano o algo, les dejo el nombre de un músico que se llama Django Reinhardt. Es un músico de hace muchos años, guitarrista, que tuvo me parece que tuvo un accidente y le quedaron estos 2 dedos pegados, por decirlo de alguna manera, y solamente podía tocar con estos 2. Entonces, búsquenlo para tu público también. Búsquelo, Django Reinhardt. Él toca lo que se llama el gypsy jazz o el manouche, que también es un estilo de música de origen como europeo, francés, pero que tiene mucha relación con el jazz. Entonces, véanlo tocar y se van a dar cuenta que o sea, él tiene 2 dedos y una problemática de un accidente que lo dejó así. Entonces pudo desarrollar perfectamente y fue
mundialmente famoso, ¿no? Sí. A veces nosotros o el obstáculo principal somos nosotros mismos, Ajá, ¿no? exacto. Y que no decimos, no, es que no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. No, o sea, Ajá. confiar Exacto. e iniciar, ¿no? Que es lo más Sí. importante. O sea, quitarte la idea de que la edad, de que la habilidad y que el talento son un obstáculo, eso. Yo siempre le digo a las personas, ¿quién te dijo eso? ¿Te lo dijo un profesional de la música? ¿Te lo dijo un guitarrista, un pianista? ¿Te dijo, no, sabes qué, dedícate a otra cosa porque esto no? No, pues no. El 100% te dice, no, nadie me lo dijo, yo lo pienso. Sí. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para aquellas personas que quieran ubicar o que quieran marcarle al maestro David Alcántara, ¿dónde lo pueden encontrar para clases? Créeme que si lo traigo aquí es porque es un muy buen maestro. Muchas gracias. Estuvo aquí con nosotros, fue maestro de mi esposa y gracias, la verdad gracias. Aprendió muchísimo. ¿Dónde lo podemos encontrar, maestro? Pues mira, en redes sociales estoy como David Alcántara, en Facebook. Tengo 2 páginas oficiales que son la de la empresa de las clases y la empresa de las guitarras, ¿no? La de las clases se llama Clase Profesional de Guitarra en Facebook, Guitarras David Alcántara también en Facebook, y mi perfil personal es David Alcántara, pero está el medio actual que es el famoso WhatsApp, o en mi teléfono particular que es el 6621-327315. En ese número me pueden mandar algún mensajito, si quieren hacer alguna pregunta. A mí me gusta mucho que me pregunten por redes ciertas dudas o ciertas preguntas, porque eso hace que yo responda con un video, y no solo vamos a poder responder a la persona que tuvo la inquietud, sino que vamos a poder abarcar también para otras personas que quieran, que tengan la misma pregunta, ¿no? Entonces, esas son mis redes: David Alcántara en Facebook, Clase Profesional de Guitarra y Guitarras David Alcántara, y con esos nombres estoy también en Instagram, estoy también en TikTok y estoy también en YouTube. De acuerdo, ¿no? Maestro, muchas gracias. Vayan a suscribirse al canal del maestro, síganlo. Muchas gracias. También tiene lo del terceto de guitarra, la verdad sí. que está también, muy bueno. Con el mismo nombre, Terceto Sonora de Guitarras, en las mismas redes. Perfecto. Todas las redes. Vayan a verlo, la verdad es que hemos ido nosotros, mi esposa y un servidor, hemos ido a verlo en los diferentes escenarios donde se ha presentado junto con el Terceto, y la verdad es que salimos encantados. Qué bueno. La gente sale encantada, la gente se pone a bailar, lo que comentaba ahorita. O sea, de ser guitarra, la gente se pone animosa. Y fíjate que hay un tema bien importante, que nosotros somos 3 guitarristas clásicos, ¿no? Así se define el estudio de la guitarra en el sentido que nosotros lo manejamos. Está la guitarra eléctrica y está la guitarra popular. Son como que los 3 ámbitos en los que se define la guitarra. Pero hay cierta característica en que la guitarra popular no puede llegar a los conciertos, de las salas de conciertos. Y pues bueno, eso que viste fue cuando tocamos el arreglo del sinaloense. Sí. Que también es algo innovador, desde mi punto de vista, escuchar el sinaloense con 3 guitarras, ¿no? Sí. Porque regularmente lo escuchas con banda nada más, pues, ¿no? Sí. Entonces, eso hizo que las personas se levantaran a bailar, y eso está bastante padre, pues, ¿no? Sí, de hecho, se ambientó mucho ahí. Fue en las fiestas del Pitic, ¿no? En las fiestas del Pitic, ahí lo fuimos a ver, y la gente estaba bailando. Ajá, exactamente, muy sí. Como tocamos danzones, también ha sucedido que en otras ocasiones algunas personas que saben bailar danzón se levantan a bailar danzón. Y vamos a concluir el día de hoy con un excelente tema por parte del maestro David Alcántara. Maestro, ¿cuáles son las especificaciones? Bueno, y como recomendación para todos ustedes, con gusto, les voy a compartir algunas partes importantes, o algunos consejos importantes a la hora de que tú quieres aprender a tocar la guitarra. Esta es la postura correcta con la que todos debemos iniciar el conocimiento de la guitarra. Posteriormente, si quieres, ya después te la pones aquí donde tú quieras, ¿no? Pero inicialmente hay que comenzar por la forma correcta de tocar, la postura correcta, que es esta. La guitarra tiene que tener esta inclinación, tu brazo tiene que estar a la altura del puente, ¿sí? Exactamente el antebrazo, no la parte del codo ni demás, ¿no? Entonces, donde doblamos el brazo está equivocado, aquí en el antebrazo es la parte correcta, ¿no? La postura de la mano siempre debe tener esta característica.
yo siempre les digo a los alumnos, ¿sabes manejar bicicleta? Pues bueno, así como manejas tu bicicleta, de este lado vas a utilizar tu mano y de este lado vas a utilizar tu mano también. Nuestro dedo pulgar debe estar siempre a la altura de la parte de atrás de la guitarra como un apoyo. No debemos de tener esta postura, siempre esta, para poder apoyarnos con todo. Y los dedos de la mano izquierda siempre deben de usarse las puntas de los dedos. A ver, esta cámara, ¿puedo usar esta cámara? Sí, ahí se ve. Ahí se puede ver que, a ver, voy a hacerlo un poquito más marcado para que vean exactamente dónde están las cuerdas marcadas en mis dedos. Se fijan, es en la punta, no es con las yemas. ¿Por qué no hay que tocar con las yemas? Porque al tocar con las yemas, lo que ocasionas es que la cuerda de abajo no suene. Entonces, si tocas con la punta, siempre va a funcionar. Entonces, eso aplica en general para todo. ¿Dónde debemos de poner nuestra mano a la hora de tocar? Yo recomiendo en esta parte de aquí. Si tocamos muy acá, el sonido es muy metálico, así se llama, y no tiene la misma sonoridad que si tocas aquí. Es importante que suenen las cuerdas antes que el sonido que se produce en automático por el uso del dedo, ¿no? Entonces siempre hay que tocar la guitarra. La música debe predominar más que el sonido que se produce por tener el paso de los dedos sobre las cuerdas. Pues a grandes rasgos creo que esas son las bases rápidas principales que podemos compartir. La otra es que, pues bueno, procuremos siempre tener nuestros dedos curviaditos. Ajá. Hay veces que se adoptan estas posturas. Por eso siempre es importante tener la guía, porque cuando tú quieres aprender con un video, en el video la persona te indica cómo lo tienes que hacer, pero no hay nadie que te esté diciendo como personalmente, pues. Ajá, estás haciéndolo mal, porque puedes adoptar esta postura y estás cumpliendo con lo que dice el video, pero realmente no es una postura correcta, ¿no? Entonces, siempre la parte de la postura correcta va a hacer que esto fluya de manera natural y obviamente pues el estudio de la técnica, ¿no? En términos generales básicos, Claro. no específicamente para profesionalizarse, para las personas que quieran aprender pues a tocar alguna canción, eso. Y la forma en la que uno realice los rasgueos también es importante. Hay personas que lo hacen de esta manera y hacen que la mano esté chueca, no esté en una postura correcta, que aparte, pues, usted lo sabe, Doc, que es antinatural, ¿verdad? En cambio, esta postura es de una forma natural. Más ergonómica. Más ergonómica, y por eso es que la guitarra tiene que tener también cierta inclinación, porque si nosotros la tenemos así, pues en automático la mano vuelve a tomar esta mala postura, ¿no? Y eso, pues, provoca tensión, provoca incluso problemas de quistes, ¿no? Sobre todo en esa parte de la muñeca. Quistes sinoviales le llaman. Ajá, que lo he visto con amigos que tuvieron que hacerse una cirugía porque tenían ahí una bolita, ¿no? Entonces, entonces, acuérdense, manubrio de bicicleta para esta parte de acá y para esta parte de acá. Obviamente, lo que yo hago al momento de estar tocando esto que estoy utilizando es una técnica que se llama técnica de arpegios, que obviamente, pues bueno, se trabaja para que tenga un buen desarrollo, porque en un principio es un poco complicado realizarlo ya, ¿no? Entonces se trabaja de cierta manera y hay un proceso para poder llegar a tocar eso, o el... Ahí estoy utilizando armónicos, estoy utilizando unas extensiones, estoy haciendo el uso de la técnica de los arpegios. Todo eso en conjunto se logra que la guitarra suene de esta forma. Entonces, pues bueno,
Cualquier duda, cualquier pregunta, ya mencioné mis redes, con todo gusto pueden acercarse, hacer alguna pregunta y me dará mucho gusto poderles contestar con un video para que todos podamos compartir ¿cómo se dice? Recibir este tip, consejo, conocimiento para todos ustedes. Pues muchas gracias, Doc. No, maestro, muchas gracias. Eso fue solamente una leve introducción a lo que es las clases como tal. Claro. Y así como lo está mostrando ahorita el maestro, pues es como se van desarrollando las clases, ¿no? Así es, sí. Obviamente desde que inicia la persona, ir conociendo los trastes y todo lo demás, ¿no? Sí, así es. Y algo muy importante es que yo siempre manejo la clase enfocado a la música que le gusta al alumno. Excelente, de verdad vayan con el maestro si quieren aprender a tocar Muchas música, gracias. Bien recomendado, en 4 meses van a estar así es. Tocando ya guitarra. Incluso podemos hacer en 4 meses el... Excelente, ¿no? Es Pues el famoso requinto, ¿no? Sí, para que empiecen a tocarle ahí a la mamá, a la abuelita, a la tía, le marque ahí por teléfono, abuelita, ahí te van las mañanitas, Así tía, mamá, ahí te van las mañanitas, ¿no? Así es. Pues bueno, gracias, un gusto. No, gracias. Suscríbanse a los canales del maestro, a un servidor. Estamos pendientes, seguimos a la orden, maestro. De nuevo, muy amable. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.